día miércoles. Un saludo muy cordial. Ya es 11 de septiembre, por cierto, y como el tiempo va pasando, el tiempo no espera. No obstante, es importante recordar que Dios dice, para Dios un día equivale a 1000 años, o 1000 años son como un día, la eternidad. Nuestra vida es corta. Dice la Biblia que si bien nuestro cuerpo exterior se va desgastando de día en día, no obstante, dice, el interior, es decir, nuestro espíritu, nuestra alma, va rejuveneciendo de día en día. Si usted cree en esa verdad, entonces está muy cerca al reino de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los deberes hacia los demás. Así como existen, mucho se ha hablado de los derechos. Dicen, tenemos derechos, mucha gente reclama, pero tenemos más que derechos, tenemos deberes, queridos amigos, en este mundo, en esta vida en que vivimos, y debemos saber eso, que el ser humano ha sido creado con deberes hacia Dios. Primero, el deber de amar, de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Ese es el por qué Dios ha creado al ser humano. Pero también tenemos deberes hacia los demás. Y el apóstol Pablo escribe a su amigo, a su hijo en la fe llamado Timoteo, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Ahí existen varios consejos prácticos para la vida cristiana. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana, querido televidente. Así que les invito a abrir la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 5. Este capítulo es un capítulo muy práctico, por cierto, y habla de cómo uno, por lo menos se puede dividir en 4 segmentos este capítulo. El versículo 1 y el versículo 2 nos habla respecto a los deberes hacia las personas de edad, es decir, de más edad. Si usted tiene una cierta edad, debe saber cómo comportarse con personas mayores que usted, con sus contemporáneos y también con sus menores, con los más jóvenes. Del versículo 3 hasta el versículo 16, la Biblia nos habla cómo deberemos comportarnos respecto a una viuda, a las viudas, los huérfanos. La Biblia nos habla mucho respecto a estos, a cómo la actitud, cómo uno debe mostrarse frente a estas personas. Pero también del versículo 17 hasta el versículo 20 nos habla de cómo uno debe comportarse respecto a los líderes en la iglesia, en la congregación. Y del versículo 21 hasta el versículo 25 nos va a hablar de cómo uno debe comportarse consigo mismo. No siempre uno debe dice, cuídate de ti mismo para que no seas víctima de ti mismo, decía un filósofo. Conócete a ti mismo, decía otro filósofo. Bien, entonces empecemos leyendo Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Dice, escuche esto, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas en edad como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Miren, son consejos prácticos. Dice, Timoteo era un líder en una congregación. Timoteo cumplía el rol de líder, era un pastor en una determinada congregación cristiana, evangélica, que, bueno, su labor era múltiple, pero le da consejos prácticos y le dice respecto al trato con los demás. Pablo le dice, mira Timoteo era aparentemente una persona muy, muy enfermiza. Timoteo parece que también era algo tímido, como que en alguna ocasión muchos se le subestimaban a Timoteo. Parece que le decían, era relativamente joven Timoteo en ese tiempo, en ese entonces.
Y Pablo le dice, vamos, Timoteo, debes animarte, debes avivar el fuego de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante imposición de manos. Así que, Timoteo, que nadie ponga en poco tu juventud. Vamos, anímate, no seas temeroso, pusilánime, vamos. Pablo le animaba a Timoteo. Y en este segmento, Pablo le dice, mira, Timoteo, debes ser considerado con las personas mayores que tú. Si un anciano se equivoca, si una persona mayor se equivoca, le dice, debes exhortarle como a padre, como si fuera tu papá. ¿Cómo usted trataría, querido televidente? Si ve que su padre se equivoca, su mamá se equivoca, ¿cómo usted procede? ¿Cuál es su actitud? Muchos, he visto en la vida práctica que muchos a sus padres les ríen como si fuera su enemigo. Aún les pegan, les golpean. ¿Cómo usted trataría a su papá? La Biblia nos aconseja, dice, debes exhortarle como a padre. Debes ser considerado a tus contemporáneos como a hermanos, porque además son hermanos ustedes. Y dice a los jóvenes como a hermanos, pero a las jovencitas como a hermanas. ¿Cómo usted trata a su hermana? ¿Sí? A su hermana. ¿Cómo trata? Con toda pureza. Necesitamos entender esas verdades. Pero muchos en la vida real se ve que no son considerados con los mayores. Tratan mal a los ancianos, a los viejitos, ya les apodan de todo, les dicen esto, tú, qué cual, qué tal. Y a los jóvenes también. Muchos dicen, tú eres joven, no sabes nada, no tienes experiencia, qué cual, qué tal. Muchos padres tratan mal a sus hijos por ser más jóvenes que ellos. Dicen, yo tengo más experiencia que tú, qué cual, qué tal. Queridos, no es la forma de tratar de esa forma. Dice el Señor, exhorta como a tu padre, como a tus hermanos, como a tu madre. En fin. Entonces, número uno, los cristianos debemos saber tratar a los demás con consideración. Y eso nos enseña la Biblia. Ahora pasamos al punto 2. ¿Cómo tratar a las viudas? En esa época habían viudas. Bueno, la Biblia desde el Antiguo Testamento enseñaba que, dijo Dios, debes ser considerado, debes tratar bien a los huérfanos y a las viudas. Y aquí tenemos, miren, desde el versículo 3 hasta el versículo 16 dice, debes honrar a las viudas, que en verdad lo son, que sí andan en los caminos de Dios. Cuando una mujer enviuda, puede ser a temprana edad o cuando ya es mayor, quizá mayor de 60 años, dice Pablo a Timoteo y en general a todos los cristianos, que estas viudas deben aprender a ser piadosas para con su propia familia y a ser recompensadas. Dice, los hijos de estas viudas sus nietos deben asumir la responsabilidad cuando uno de los cónyuges muere. Así que dice, deben recompensar, deben ser piadosos para con su propia familia. Miren, aquí vamos a hablar del amor familiar de uno de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres hacia los nietos, de los abuelos hacia los nietos, de los nietos y viceversa. Miren, la Biblia mucho tiene que hablar del respeto intrafamiliar, en la familia, del servicio. Ustedes saben que Dios dio los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y los 10 mandamientos, Dios le dio unas piedras escritas, los 10 mandamientos a Moisés, y en una de las piedras estaban los primeros 5 y en la otra pieza estaban los otros 5. El quinto mandamiento, que estaba en la primera pieza de los mandamientos de Dios, el quinto mandamiento decía así, escuche, para que vean que amar a los padres, que honrar a los padres es de vital importancia, querido amigo, en la vida real. Dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra escritura dice en Efesios 6, usted sabe, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Escuche, el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en esta tierra y vivas por mucho tiempo.
Los hijos que honran a sus padres están cumpliendo el mandato de Dios. La orden de Dios está respecto a la piedad. Miren, amigos, si usted dice, yo soy un hombre piadoso, una mujer que ama, que teme a Dios, pero no honra a sus padres, entonces está mintiendo. Una buena forma de saber si un cristiano es un verdadero cristiano es que ama a sus padres, que los honra. Miren, en la parte 2, cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, cuando hay viudas en la iglesia, sus hijos, sus nietos deben saber, dice, ser piadosos al hacerse cargo de su madre o de su padre, a recompensar a sus padres. Si tenemos padres ya mayores, necesitamos asumir un día ellos. Un día le dijo el Señor a Pedro. Pedro le dijo, hoy tú que eres una persona adulta, tú vas donde vos quieres. Tú vas, pero vendrán días, le dijo el Señor, en los que otro te ceñirá e irás donde no quieres. Cuando una persona llega a una cierta edad, básicamente uno depende de los demás, y es así cuando nuestros padres envejezcan, queridos amigos, tenemos nosotros como hijos o como nietos, tenemos que ayudar a nuestros padres, hacernos cargo de ellos en su alimentación, su manutención, en fin, esa es una verdad que la Biblia nos enseña. Y en ese tiempo las viudas sí, aún la iglesia si habían viudas que no tenían hijos o nietos, entonces la iglesia tenía que hacerse cargo. Dice ahí, que en verdad lo son. Ahora, quiero leer aquí en el versículo 14, donde dice, las viudas jóvenes deben casarse, dice, deben criar hijos, deben gobernar su casa, y dice que no deben dar ningún motivo al adversario para que en su familia entre aún, dice, las maledicencias, los pecados, en fin. Entonces, el apóstol Pablo aconseja, pero quiero notar aquí en el versículo 14 donde dice que críen hijos, que gobiernen bien su casa. El buen testimonio es muy importante. Miren, la Biblia habla de una labor específica de las mujeres casadas, por supuesto. Querida señora, si usted es una mujer ya casada, tiene hijos y saben que Dios le da muchas labores que cumplir en el hogar como madre. Miren, y ahí en el versículo 9 dice que tengan buen testimonio de buenas obras. Y el versículo 10 dice que críen hijos. La crianza de los hijos es una labor de una mujer en un hogar. La crianza de los hijos. Bueno, los varones tenemos también nuestros roles, nuestros deberes de proveer la alimentación, en fin. Pero las mujeres tienen una función de la crianza de los hijos. Hay un dicho popular que dice, si educas a un varón, a un niño, estás educando a un solo hombre, dice el dicho popular. No dice en la Biblia, por cierto. Si educas a una mujer, a una niña, dice, estás educando a toda una familia. Es probable que sea una verdad, sí, tiene sentido este dicho popular. Así que la dama, la mujer en el hogar, tiene la función el deber de la crianza de los hijos, pero también dice practicar la hospitalidad. La hospitalidad. La hospitalidad es muy importante. En la Biblia hay muchas mujeres que eran hospitalarias. Lidia, por ejemplo, en Hechos, y era muy hospitalaria, creía en Dios, amaba a Dios, pero también era hospitalaria. También la Tsunamita, la mujer de Sarepta, de Sidón, eran hospitalarias que alojaban a los forasteros, a los extranjeros en sus hogares, y eran mujeres ejemplares. Pero también dice que practiquen que a los afligidos, que hagan buenas obras, pero también que gobiernen su casa, que gobiernen su casa. La palabra gobernar significa administrar, en otras palabras, que administre bien su casa. La administración financiera en el hogar debería estar a cargo de las mujeres, de las esposas. Pero uno dice, pero no, dicen algunos varones, se enojan, dicen, no, yo soy una ocasión oí decir a un varón
de una determinada familia. Digo, yo soy el hombre de la casa, yo tengo que... Él estaba a cargo de todo. Su esposa era como un miembro más, pero no tenía sus labores específicas. Los varones debemos ser sabios, queridos amigos, y el manejo económico, en la administración, decir, de bienes, incluso las mujeres han sido creadas más como ayuda idónea, como que ellas, tienen, Dios las ha creado con algunas, bueno, sí, con algunas actitudes, en fin, que los varones no tenemos. Así que, por lo menos en el área financiera, las mujeres suelen ser más organizadas en los presupuestos, que gobiernen bien su casa. Así que si un hogar está bien administrada, entonces es muy probable que la mujer en ese hogar, que la mamá en ese hogar, está haciendo bien su rol. Pero si las cosas no andan bien, si todo el mundo hace lo que quiere, quizá se gasta en cosas que no valen la pena, porque hay muchas mujeres en los hogares, son muy sabias, muy ahorrativas, en fin, pero hay otro lo contrario, muchas mujeres en los hogares, y la Biblia enseña que deben ser sabios, que deben gobernar su casa sabiamente. Sí, así que ya saben, queridas mamás, ustedes tienen la función, son las administradoras del hogar. Y los padres somos como los directores, por así decirlo, de esta institución que se llama familia. Así que los varones no tenemos que acaparar todo. No. Debemos delegar funciones a los hijos, pero también a nuestra querida esposa. Ellas son sabias para administrar. Bien, debemos confiar, por cierto. En otra ocasión vi que un padre no confiaba en su esposa. Decía, no, tío, tú no puedes... Todo el manejo financiero lo hacía él. No está bien eso. Debemos ser sabios. Bien. Pero número 3, pasamos a cómo comportarnos, cuál es nuestro deber hacia los líderes en la congregación. Si ustedes es cristiano y asiste a una determinada iglesia, congregación, existen líderes allá, pastores, existen maestros, enseñadores, líderes de ministerios, en fin. ¿Y cuál debe ser su labor? Versículo 17 hasta el versículo, hasta el versículo 20. Dice, la escritura dice, versículo 18, no pondrás bozal sobre al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y miren, dice, no, a los que gobiernan bien, a los pastores, a los ancianos que gobiernan bien, deben, dice, mostrarles usted digno doble honor, sobre todo a los que enseñan, a los que predican, en fin, a los que están a cargo. La administración de la iglesia es importante. Si usted es pastor y está a cargo de una determinada congregación cristiana, debe saber que tiene una labor muy importante. Dios le ha dado una función muy importante, de velar el bienestar espiritual de la iglesia, de los cristianos, de ese lugar, de esa congregación. Pero también, si usted es miembro, como todos, como muchos, también tiene el deber. Dice, doble honor, el respeto y como alguien dijo, y también la remuneración. Necesitamos saber eso, que los predicadores, los líderes, merecen respeto de nuestra parte, pero también en las iglesias las remuneraciones, ¿sí? Las remuneraciones. Porque el hecho de enseñar requiere invertir tiempo, necesita uno leer libros, porque para enseñar una verdad no es cuestión de ir a un púlpito y leer lo que a uno se le venga. No, uno tiene que, por lo menos unas 3 a 4 horas tiene que invertir de su tiempo. Usted sabe como predicador, o no es así, de lo que estoy hablando. Para dar una prédica, para enseñar, la Biblia dice, estamos leyendo 1 de Timoteo 5, estamos leyendo 5:17, donde dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar, escuche, es un trabajo, por si no lo sabían. Ahora en este momento estoy enseñando, predicando, enseñando a ustedes, amigos, por cierto, es un privilegio enseñar, predicar.
es un trabajo para Dios y para los demás también, es un servicio, es un bien para el bien común. Estamos enseñando. Una prédica puede cambiar la vida de una persona, por cierto. ¿Sí? La Biblia dice, se va a leer en 1 Corintios 9:9, 9:14, los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Repito, los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. 9:14 de 1 Corintios. Así que uno requiere esfuerzo, esforzarse, leer libros, diccionarios bíblicos, en fin, por lo menos unas 3 o 4 horas. Usted sabe que así uno debe prepararse para enseñar al pueblo. Eclesiastés dice, mientras más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo. Así dice la Biblia. Mientras el predicador enseña más profundidades de la Biblia, de Dios, al pueblo, el pueblo será más sabio. Y dice Dios también, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvieron conocimiento, porque no hubo quien nos enseñase. Así que la enseñanza en la iglesia y en general para todas las gentes, las personas, es importante. Es un trabajo. Y finalmente dice el deber hacia uno mismo, que estaría del versículo 21 hasta el versículo 20. Miren, consejos prácticos respecto a uno mismo. Dice la Biblia, no debes, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, aún delante de los ángeles, que dice, no debes que hagas las cosas sin prejuicio, le dice, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le dice a su amigo Timoteo, a su hermano Timoteo, mira Timoteo, le dice, tú eres un líder en la iglesia, es cierto, pero no debes parcializarte con un grupo de personas, no debes dejarte impresionar por la apariencia exterior o por la forma de hablar o por la forma de vestir de algunos de la cristiandad, le dice. No, Timoteo, tú tienes que ser un hombre recto, correcto, no te dejes impresionar con lo que, porque hay mucha gente aparenta hacer las cosas, y en la iglesia también. Uno puede aparentar ser un hombre piadoso, mujer piadoso, pero Dios no ve la apariencia, querido amigo. Dios ve el corazón. Y aún en la vida práctica, en la vida real, a veces podemos fácilmente parcializarnos con algunas personas, ser injusto, decir, no, dice, no, tú debes ser justo en tu forma, no aún dice, no debes dejarte impresionar con el momento. Además, más abajo dice, no impongas con ligereza, no nombres con la prisa, no es bueno, queridos amigos. El ser muy apurado, ya nomás las cosas en las iglesias, no, ni menos en la vida secular tampoco. La prisa no es bueno, uno debe hacer las cosas en su pleno juicio, en su sano juicio. Y Pablo dice, no impongas con ligereza. Quizá había la tendencia de Timoteo de nombrar a algunos líderes en la iglesia ya nomás rápidamente. No, deben estar en periodo de prueba. Dice, a algunos novatos, habla la Biblia, ¿no? Los novatos, los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? La Biblia habla de ellos. Los nuevos en algún empleo, aún en la vida secular. Un novato, un neófito, no puede ser un jefe en un determinado lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque va a ser un desastre, no tiene experiencia. Y en la iglesia tampoco. Un neófito no tiene experiencia. ¿Cómo si usted le asciende a un nuevito para hacer un cargo así de jerarquía, va a tener dolores de cabeza? Y la Biblia dice también. En la iglesia, por ejemplo, para ser un pastor, uno no puede hacer rápidamente inmediatamente ascender. No, tiene que pasar los diferentes niveles, la experiencia, conocimiento. Necesita estar uno con la tropa, ir adquiriendo experiencia poco a poco y decir. Por eso que ahí le dice, mira, no impongas, Timoteo, con ligereza, no seas muy apurado, debes contemplar, debes analizar la situación. Y eso es importante, amigos, la prudencia en la vida práctica y real. No dejarse impresionar. Algunos sí
hace esto, aquí ya nomás, y uno dice, no, ya nomás va a surgir, no, y hay desastres que ocurren en la vida, uno necesita la experiencia vivida, porque ahí uno puede estar lleno de teorías, de la mente, saber, la teoría es otra, la práctica es otra, miren, y estas deben ir juntas, la Biblia también enseña en varios de sus versículos, el Señor nos enseña, así que dice, no seas precipitado, Timoteo, al nombrar líderes en la iglesia, le dice, además le da un consejo ahí, versículo 23. Le dice, mira, Timoteo, por tus frecuentes enfermedades, debes, le dice, tomar un poco de vino, no, dice, ya no tomes agua, porque estás enfermo además. No. Pero quizá alguien diría, pero ¿por qué Pablo no le está sanando? Si Pablo tranquilamente podía haber dicho, bueno, Timoteo, yo te sano, aún en la distancia, yo te sano la sanidad y punto. No, para esta época como que ya hubieron algunos cambios, queridos amigos, que ya hubieron cambios. Sí es cierto, los milagros, las sanidades son reales en la Biblia, sí existieron, pero eran como en otra prédica vamos a enseñar respecto a estos temas, pero simplemente decimos que los milagros, las sanidades ocurrieron al inicio, en una época de transición, en Hechos 1, Hechos 2, hasta incluso Hechos 6, hubieron muchos milagros que hicieron. Pero después que la iglesia ya se consolidó con la Biblia, la palabra de Dios, entonces ya no hubo necesidad, incluso Pablo ya, aún antes de morir, él ya no hacía milagros, como que ya la Biblia era, digamos así, la palabra de Dios era la que cambiaba la fe, el mejor milagro era cambiar la conversión, en fin, ¿no? Entonces, ya en este tiempo, por ejemplo, Pablo dice, no, debes saber, y le receta, le da algunas indicaciones a Timoteo prácticas para su salud, incluso le dice, tómate un poco de vino, el vino, un poco de vino, no está diciendo, tómate el vino que quieras, no, algunos creen que uno debe, no, la borrachera es un pecado, ustedes lo saben, y aquí le dicen, pues el vino es un buen, produce, ayuda, ¿no? Es un digestivo, se puede tomar un poco de vino para ayudar en las comidas, sobre todo en las viandas, en algunas viandas, algunos alimentos, digamos así, muy grasosos, etcétera, etcétera. Muy bien, y ahí pero le dice al número 25, versículo 25, otra vez les recalga, mira Timoteo, no seas muy apresurado, trata de controlar, de tener un dominio propio, ten mucho cuidado, sé sabio en tu manera de actuar con los demás. Muy bien, queridos amigos, consejos prácticos. La Biblia es un libro práctico, queridos amigos. No es como mucha gente dice, no, la Biblia es un libro de tantos siglos, no sé qué será. No, la Biblia es un libro práctico, como hemos leído. Así que le animo a leer la palabra de Dios todos los días. Muy bien, entiendo que ya es hora. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Dios, estamos una vez más, mi Dios, muy agradecidos por lo que tú haces para con cada uno de nosotros. Trabajas en nuestras vidas. Sabemos, mi Dios, que las vidas humanas son muy importantes y nosotros como enseñadores, como predicadores, sabemos eso, que tu palabra puede cambiar vidas, la Biblia cambia vidas y tu palabra dice que mi palabra no volverá a mí vacía, así dice el Señor, y creemos, Señor, en esa verdad. Gracias por el capítulo 5 de Primera de Timoteo, es un capítulo muy profundo que nos enseña grandes verdades. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno con nosotros. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que Dios les bendiga.